Buenas tardes, Radisna Buenas tardes, profesor. y Andrés González. ¿Cómo ha pasado el día? ¿Cómo lo ha tratado la patria? En otras palabras, la electricidad. Vamos a esperar unos minutos nada más. El- Vanessa, Radisna, Andrés González. Dos más en la sala de espera. Lidia Curero. Bueno, vamos a ver una serie de ejercicios. Son bastante cortos, pues son cálculos individuales de algunas cosas. Ahora, esos son parte de por decirlo así, de la información que uno debiera preparar para hacer una interpretación petrofísica del registro, o sea, determinar la saturación de agua en una formación. Entonces vamos a empezar por algunas cosas de, por lo menos calcular el gradiente geotérmico, después vamos a calcular esto, ¿no? Vamos a ir viendo varias partes. O sea, espero que podamos ver todas las láminas que están preparadas, que no son no son muchas, pero hay dos o tres ejercicios cortos en cada una de ellas. Si terminamos eso, el día sábado vamos a tener otra sesión. Entonces, vamos con los ejercicios ya de cálculo de otra parte que tenemos que preparar, que es la parte de determinación del valor de RW, de la resistividad del agua de formación. Entonces, eso vamos a continuar para verlo. Vamos a ver ejercicio de esa parte también. Bueno, vamos a buscar la presentación. Ok, vamos a ver la parte de resolución de ejercicio. Ok, lo que quería dejar claro, ¿no? Como le digo, son ejercicios individuales, pero se puede hacer un ejercicio, o sea, combinando varios de esos cálculos que están ahí. Quiero que entiendan. Uno de los primeros que vamos a ver, que es la parte de gradiente geotérmico, es algo que van a tener que hacer cada vez que hagan un cálculo de cálculo de saturación y todo eso, pues siempre va a haber asociada una profundidad. Cuando yo hablo de la saturación de agua en un pozo, estoy hablando de una saturación de agua que ocurre a cierta profundidad, a ciertas condiciones de presión y temperatura. Los registros de donde en teoría basamos la información están a esas condiciones de presión y temperatura, pero mucha de la información que vamos a manejar no está a esas condiciones y vamos a tener que llevarlas allí. Entonces, lo que vamos a ver es cómo puedo yo hacer esas. No sé si me escuchan, alguien que me valide eso. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, ok, bueno.
Lo primero que vamos a ver aquí es un pequeño formulario. Gradiente geotérmico es la variación de temperatura en el subsuelo por cada unidad de incremento en la profundidad. Es decir, las unidades son unidades de temperatura por unidad de profundidad. Normalmente vamos a trabajar en grados Fahrenheit, o sea que el gradiente geotérmico estaría expresado en grados Fahrenheit por pie. Gradiente geotérmico GG es igual a la diferencia de dos temperaturas, T1 y T2, que fueron medidas a la profundidad H1 y H2. Vamos a suponer que H1 es menos profunda y H2 es más profunda. O sea, y dividido, o sea, ahí tenemos el gradiente geotérmico, es la diferencia de las temperaturas dividido entre la diferencia de las profundidades. El T2 con su respecto a su H2, T2 menos T1, H2 menos H1. Ese va a dar un valor en grados Fahrenheit. Si asumo que la temperatura está en grados Fahrenheit y las profundidades en pie, grados Fahrenheit por cada pie. Las profundidades las tengo en metros, pero la temperatura la tengo en grados Fahrenheit, sería grados Fahrenheit por metro, si fuese el caso, ¿no? Factor de formación, ahí tenemos tres formas de determinar factor de formación, factor de la resistividad de la formación, no factor de formación o factor de resistividad de la formación saturada de un fluido entre las resistividades del agua presente en la formación. Ahí tenemos para una formación saturada 100% de agua, F sería igual a RO sobre RW. La resistividad de la formación saturada 100% de agua, dividida entre la resistividad del agua que está saturando la formación. Como también puedo tener una formación que tenga petróleo, entonces en lugar de RO, que es la resistividad de la formación saturada de agua, tengo RT, que se llama también resistividad real de la formación. ¿Por qué? Porque si yo interpreto que no es 100% saturada de agua, significa que tiene agua y posiblemente tenga otra cosa. Entonces se llama resistividad real. Para los dos, RO y RT son reales, pero una es una formación saturada 100% de agua y en otra en que presenta cierta saturación de agua. Entonces F es igual a RT sobre RW. RW es igual la resistividad del agua que satura la formación. Y está la otra fórmula que donde depende de A, la constante, el coeficiente de tortuosidad, la porosidad elevada a la M, que sería igual al factor de formación. ¿Okay? Donde M es el exponente de compactación. Entonces, básicamente vamos a empezar con esas dos fórmulas para trabajar. Entonces veamos el primer ejercicio, los primeros tres ejercicios. En el primer ejercicio decimos, en la formación evaluada en un pozo, espaciados entre sí, se determinaron 6 valores de porosidad, a saber. Ok, en una formación se tomaron 6 valores de porosidad, con una diferencia de un pie cada una. Ok. Se determinaron 6 valores de porosidad, a saber. Ahí están 18, 17, 21, 16 y 20. Epa, hay 5 nada más. Ok, 16. Determinar el promedio aritmético de la porosidad. Promedio aritmético, la sumatoria dividida entre el número de muestras. Tengo 5 porosidades, 18, 17, 21, 16 y 20. Está dividido entre 5. Si yo tuviera que la diferencia entre una y otra son diferentes del mismo valor. En este caso, como están espaciados un pie, pero si tuviera unas espaciadas un pie, otros 2 pies, otras 3, 4, entonces estaríamos hablando de la ponderada. ¿Ok? La ponderada, en este caso la porosidad ponderada sería ya no 5, sino la sumatoria de los espesores de separación. Pues fíjense que 5 es la sumatoria de 1, 1, 1, 1, 5. Pues en el ponderado yo estaría multiplicando 18 por 1 más 17 por 1 más 21 por 1 más 16 por 1 más 20 por 1
y divido entre 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 5 veces. Y tengo eso. Ahí estoy hablando de promedio aritmético, porque la diferencia es estoy partiendo de que es la unidad. Pero si fueran diferentes, estaría hablando de promedio ponderados por espesor, donde cada espesor debería multiplicar a su respectiva porosidad, a la final y donde está el 5 sería la sumatoria de los espesores. ¿Okay? Entonces, haciendo eso, vemos que la porosidad promedio sería 18,4. Ok, segundo ejercicio. Determinar el gradiente geotérmico. Eso lo vieron en estadística, empezando por ahí. Tanto promedio ponderado como promedio simplemente aritmético. Ok, en el caso de las aplicaciones petrofísicas, normalmente se trabaja con promedios ponderados. Les recomiendo que validen otra vez cómo determinar un promedio ponderado. Segundo ejercicio, determinar el gradiente geotérmico de un área a partir de los datos de la perforación de un pozo. Esto se toma a partir de los registros. Cuando voy a evaluar un pozo, me baso en el registro del pozo. La información que la compañía de servicio va a proveer me va a indicar cuánto es la temperatura máxima registrada en el pozo y a qué profundidad se registró. Y aparte de eso, me va a reportar también la temperatura de superficie. ¿Okay? Entonces, se tiene que, en este caso, la siguiente información. Profundidad del pozo, 9.000 pies. Temperatura máxima registrada, 140 grados Fahrenheit. Es a la profundidad máxima. Temperatura en superficie, 65 grados Fahrenheit. ¿Cómo determino yo cuál es el gradiente geotérmico para ese pozo? El gradiente geotérmico es igual a la temperatura máxima menos la temperatura en superficie. Eso dividido entre la profundidad a la cual medí la temperatura máxima. ¿Por qué? Porque no tengo no estoy restando la profundidad máxima a un valor. Porque cuando hablo de temperatura en superficie, estoy hablando de temperatura a cero profundidad. Entonces sería H, profundidad máxima menos cero profundidad, que la profundidad máxima. Estos valores, por lo general, es bueno que lo tengan en cuenta, deberían estar redondeados a 4 decimales. En este caso, fíjense que el gradiente geotérmico es 0,0083 grados Fahrenheit por pie. Ok, ahora, veamos un caso de una aplicación ya obtuve eso. Se conoce que el gradiente geotérmico de un área es de 0,0055 grados Fahrenheit por pie. La temperatura del medio ambiental, estoy hablando de temperatura de superficie, es igual a 70 grados Fahrenheit. Si se va a perforar un pozo hasta una profundidad vertical de 9.500 pies, ¿cuál podría ser la temperatura esperada en el fondo? O sea, aquí voy a hacer un pronóstico a partir de un gradiente geotérmico. Entonces, fíjate, ¿cómo determino esa temperatura? Temperatura de fondo. ¿A quién es igual? Al gradiente, a la temperatura de superficie, más el gradiente geotérmico multiplicado por la profundidad que va a tener el pozo. Superficie es cero profundidad. El pozo va a tener 9.500 pies. Espero haber utilizado bien el número. Entonces, si reemplazo en esa ecuación 70, que es la temperatura de superficie, más el gradiente geotérmico del área multiplicado por la profundidad, me dice que yo debería esperar en el fondo del pozo, alrededor de 122 grados Fahrenheit. Como ven, son 3 ejercicios sencillos. Yo pudiera tener una combinación del segundo y el tercero, donde tengo el pozo, determino el gradiente geotérmico, pero voy a evaluar arenas a las profundidades tal. ¿Qué hago? Aplico la ecuación 3, lo que tengo en la parte 3, para determinar las temperaturas a esas profundidades. ¿Por qué? Normalmente yo en un pozo puedo tener 3 o 4 zonas de interés que voy a evaluar. Y para cada zona de interés yo necesito determinar temperaturas. Es más, si lo voy a hacer manualmente, si lo voy a hacer a través del sistema,
El sistema me va a calcular, yo le doy los datos, me calcula el gradiente geotérmico y me determina temperatura para cada pie de formación que yo vaya a evaluar. Y en ese caso no son 4 unidades en decimales. Estamos hablando de libre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los espesores son muy pequeños. Entonces, con 4 decimales, a lo mejor no ves diferencia entre un espesor y otro. Porque es un pie apenas. ¿Estás hablando de 50? Sí se va a ver diferencia. Pero entre espesores muy pequeños, tú necesitas tener mucho más decimales para poder ver la diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque a ti te interesa ver la variación que puede haber entre un pie y otro de la formación. Porque no hacerlo significa que voy a asumir que en una parte que no tengo petróleo, me dice que sí. O una parte que tengo petróleo me dice que no. Simplemente por error en la temperatura. Que es importante en ciertos parámetros que hay que determinar después. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Esto se lo voy a pasar después al grupo también. Aquí tenemos 3 ejercicios más. En este caso, se conoce que la resistividad determinada a una muestra de agua es de 0,1850 a una temperatura de 70 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la resistividad de la misma muestra de agua si tengo una temperatura diferente? En este caso, voy a ver cómo puedo yo, en el caso de un fluido, corregir la resistividad de ese fluido por efecto de temperatura. Entonces ahí tienen esa ecuación. R2 significa la resistividad que necesito conocer es igual a quién, a R1, que es la resistividad de la cual conozco del fluido, y eso va a estar multiplicado por un cociente de 2 valores. El valor del numerador de ese cociente es la temperatura 1. ¿Quién es la temperatura 1? La temperatura a la cual conozco el valor de resistividad. Esa temperatura 1 le voy a sumar a constante 6,77. T1 va a estar en grados Fahrenheit. Si fuera en grados centígrados, la constante es diferente. Después la podemos ver. ¿Ok? T1 más 6,77, que es la constante para cuando trabaja con grados Fahrenheit. Eso dividido entre T2, que es la temperatura a la cual quiero conocer el valor de resistividad, en este caso 120, igual más a esa constante. Aplico la ecuación, allí pueden ver los resultados, por lo menos 70 más 6,77, que es el 76,77 este que está ahí, 120 más 6,77, 126,77. Y eso multiplicado por 0,1850 me da el valor de resistividad medida para esa temperatura. Nuevamente, estoy hablando de redondear a 4 decimales para los efectos de cálculo. No trabajen con más, porque si van a transcribir, hacer transcripción, preferible trabajar con valores redondeados. Ok. Como ven, un ejercicio sencillo también. Lo mismo que, fíjate que estoy determinando temperaturas, porque a lo mejor la temperatura de 120 la tengo que calcular para saber, ok, a la profundidad tal, ¿qué temperatura hay? ¿Por qué? Porque necesito determinar el valor de la resistividad del agua a esa profundidad. Y necesito saber la temperatura a la que está allí. ¿Ok? Básicamente todo eso sale de allí. En un taladro de perforación, la lección número 5, la temperatura del lodo en superficie es de 80 grados Fahrenheit, nuevamente un fluido. Y su resistividad es de 1,2 ohmiómetros por metro. El gradiente geotérmico del área es de 0,0055 grados Fahrenheit por pie. La temperatura en superficie es de 70 grados Fahrenheit. Y la profundidad actual del pozo es de 9000 pies. ¿Cuál es la resistividad del lodo en el fondo del pozo?
Ya vimos cómo calcular la temperatura. Temperatura en el fondo, temperatura en superficie, más el gradiente geotérmico multiplicado por la profundidad. Allí tengo el 120 grados Fahrenheit. Tengo ahora voy a corregir el valor de la resistividad, que lo tengo a 70. ¿No? R2 igual a R1 más T1 más 6,77 dividido entre T2 más 6,77. Reemplazo los valores. Tengo la resistividad que es 1,2. Como estoy hablando de utilizar 4 decimales, lo redondeo a 1,000 para completar los 4 decimales. Y eso me dice que la resistividad 120 es 0,8214. Como ven, disminuye el valor. En la medida que aumenta la temperatura, el valor de la resistividad disminuye. Si se reduce la temperatura, el valor de la resistividad que conozca aumenta. Tengan eso presente. ¿Ok? Siempre va a tener un valor. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo una muestra a una temperatura X y la voy a llevar a una temperatura mayor, yo debo esperar que el valor sea más pequeño. Ah, no, pero lo voy a llevar a una temperatura menor. ¿Qué significa? El valor va a ser más alto, más grande. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero el primer caso? Lo voy a llevar a una temperatura mayor. Hago mi cálculo y me da un valor mayor que el que estoy usando de punto de partida. Ahora, inmediatamente tengo que pararme. Doctor, esto no está funcionando. No debe ser así. Debería ser menor. Bueno, les digo el caso de que hay personas que les pasa y siguen los cálculos. Y adivinen qué pasa. El problema está muerto. Por ese simple detalle. Yo tengo que tener claro que si tengo un valor de resistividad de un fluido o de la formación a una determinada, sobre todo de fluido, vamos a hablar de fluido, de un fluido a una determinada profundidad o una determinada temperatura y lo necesito a una temperatura más alta, el valor de resistividad tiene que ser menor. Si lo necesito a una temperatura más baja, el valor de resistividad tiene que ser mayor que el que desde donde estoy partiendo. Tengan eso claro. Digo, guerra avisada no mata soldados y si los mata es por perplejo. Nada más. Entonces, ahí ven también cómo puedo yo obtener los valores de resistividad a diferentes temperaturas. Y al hablar de temperatura, estoy hablando de diferentes profundidades. Ok, aquí este es un ejercicio sencillo. Dice, en un laboratorio se tomó un tapón de núcleo de una formación limpia. Arcillosidad menor al 5%. Después de hablar de formaciones limpias, cuando el volumen de arcilla presente en la matriz de la roca es menor al 5%. Se le saturó con un agua de formación de resistividad 0,1260 y luego se determinó la resistividad del mencionado tapón. O sea, saturé el tapón y luego le hice pasar corriente y determiné la resistividad de la formación saturada 100% de agua. No tenía petróleo. Ahora lo que tiene es 100% de agua. Eso significa que estoy hablando de RO. Vi la resistividad del filtrado, del agua que iba a utilizar para saturar el tapón. No filtrado. El del agua con el que iba a saturar el tapón es RW. Tengo la resistividad de ese valor. Entonces, debo determinar cuál es el factor de formación y la porosidad del tapón. O sea, yo lo puedo hacer. Hay otros ensayos que me permiten determinar la porosidad del tapón, pero vamos a hacer este ejercicio práctico de ejercicio mental, básicamente matemático también, pero mental. Entonces, F, ¿quién es? RO sobre RW. Me dice que F es 28. Pero también tengo una ecuación que me dice que F es igual a A sobre la porosidad elevada a la M. Asumo que arenica, que M es 2. Entonces, A 0,81 entre F, que es 28,
Y 28 lo voy a elevar a un medio. A ver. Ah, no. A sobre F igual a elevado a la raíz cuadrada. Ok. Si la porosidad al cuadrado es lo que... O sea, despejando porosidad al cuadrado, disculpa, me pasé lo de la despeje de... En la fórmula de F igual a sobre porosidad elevado a la M voy a despejar porosidad. Y porosidad aquí es igual a sobre F elevado a la raíz cuadrada. Bueno, la raíz cuadrada de A sobre F. O lo que es lo mismo, A sobre F elevado a la 1 sobre M, o en este caso un medio. Entonces, calculando eso y redondeando 3 decimales, termino con 17% de porosidad. No es el medio tradicional de determinarlo, pero es una forma, si se quiere. Cuando no existían los registros de porosidad, esa era la fórmula que se utilizaba para determinar porosidad de la formación. Estoy hablando de los primeros años del siglo XX hasta los años 20, 30, que ya se estaban corriendo los primeros registros, pero con los valores de resistividad, si está 100% saturada de agua y el valor de tortuosidad dependiendo de la hidrología, yo podía determinar fácilmente cuál era la porosidad de las formaciones, inclusive la de aquellas que tuvieran petróleo. O sea, utilizaba la misma fórmula, o el mismo despeje para hallar porosidad partiendo de RF. Solamente que F, si digo que tiene petróleo, sería RT sobre RW. La segunda fórmula sería igual y puedo determinar porosidad. Es más, como le digo, se utilizaba. No se utiliza actualmente porque se corren ya los registros de porosidad. Pero en pozos muy viejos, si alguna vez les tocara un pozo por ahí de 1912, 11, que ha pasado que muchos petrofísicos tuvieron que reevaluar esos pozos, y tuvieron que irse a pie con los registros de microlog para poder determinar la porosidad y terminar la evaluación. O sea, es un método, no se utiliza actualmente, pero es un método para registros muy viejos. Ok. Aquí tenemos algo ligeramente adicional. En un laboratorio, a un tapón de núcleo, una formación limpia, empleando agua de formación de resistividad se les determinó la resistividad saturada de agua, la resistividad de la formación saturada de agua, con un valor de 3.8. Posteriormente, al mismo tapón se le desplazó parte del agua con petróleo y se midió la resistividad del tapón en 86. O sea, tengo RO, tengo RT y tengo la resistividad del agua de formación. El índice de resistividad es la relación entre el RT y el RO. En este caso, el índice de resistividad es 22,6. Y la saturación de agua es el inverso. Es la raíz cuadrada del inverso del índice de resistividad. Entonces ahí tengo el inverso, el índice de resistividad 22,6. Ya lo determiné. 1 sobre 22,6. Y eso, como estoy hablando que SW es la raíz cuadrada, o sea, un medio, elevo ese valor del inverso del índice de resistividad a un medio. Y eso me da 0,221. Para un 21% de saturación de agua. Por diferencia, 1 menos SWI me da la saturación de petróleo, que es 75%.
El ejercicio 8 es de obtener los valores de permeabilidad. Déjame ver un momentito. Hay unos cuantos. Bueno, vamos a tener que dejar, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mañana, desde el 8 en adelante, vamos a trabajarlo por el chat de WhatsApp, ¿ok? Porque por acá no nos va a dar tiempo. Hay otras cositas que tenemos que repasar antes. Entonces mejor prefiero hacerlo por el chat de WhatsApp por el razón del tiempo que se necesitaría para eso. Esta, esta sesión la voy a tratar de colocar hoy mismo en la plataforma. Uy, Dios. No me fijé. Bueno, la Dismet, te había salido del grupo por lo que veo. No me había dado cuenta de eso. Carlos Roberto, bienvenido. Bueno, como le digo, voy a colocar la presentación esta noche en la plataforma. Vamos a ver si mañana termino de... Ay, Dios, creo que viene. Carlos González sería... Bueno, voy a tener que hacer lo siguiente. Mejor. Voy a colocar en plataforma esto y voy a cuadrar, pero sería mañana en la tarde. Hacer un chat por WhatsApp de explicar nuevamente los ejercicios, incluyendo los 4 que faltan, que no los discutí en esta... Sí, mejor lo hago así con el chat, porque para el sábado me interesa ver ejercicios del cálculo de RW, los métodos para calcular RW. Entonces, prefiero terminar con esto que tenemos ahorita aquí. Hacer una leve revisión de los primeros y terminar con los que faltan. Va a ser más de una hora, perdón. Con el fin de que todos puedan manejar la información que les estaba dando ahora. Le pido disculpas a los que se pasaron otra vez a la sala de espera y no me di cuenta. Estaba demasiado emocionado. Uy, Andrés González. ¿Tienen alguna pregunta, por lo menos de la parte que vieron, los que pudieron ver algo? Profe, Dígame. usted siempre va a especificar los decimales que vamos a utilizar. Sí. Ah, O sea, normalmente, no, les estoy dando los que son, o sea, los que son básicos. O sea, hay una regla que yo tengo, es cuando un valor es mayor, si tú haces un cálculo, vamos a suponer, estás calculando POE o lo que sea, y el valor es mayor de 100 unidades, que POE por lo menos siempre es mayor que 100, que por lo menos cuando hablemos, hay algunos
cálculos donde los valores los resultantes son muy altos. Si el valor es mayor de 100, por lo general no se deben utilizar decimales. Cuando hablamos de valores, ¿por qué factor de errores se pierde? O sea, 100.000 punto, coma 825. 825 ni se ve. ¿Tú sabes cuál es el factor de error de 0,825 sobre 1000 o sobre 10.000? Es nada, porcentualmente. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claros, a pesar de que estamos hablando de una industria que se mueve por el petróleo y que lo ideal es tener los valores más cercanos a la realidad, estimados, porque todos los valores que vamos a manejar son estimados. Olvídense que aquí alguien va a meter la mano porque ese es el valor, no sé qué más. Te van a decir así, pero ese es el valor más cercano a lo que vamos a tener. Hay un factor de error, de desviación. No vamos a tener ningún instrumento que me dé exactamente cuál es el valor. Todos los valores que tengo son aproximaciones. Entonces, como ingenieros nos gusta mucho utilizar los decimales. Pero cuando son valores muy pequeños como eso, que estamos hablando de resistividad, estamos hablando de eso, sí hay que trabajar con factores, con muchos decimales. Pero si yo tengo por lo menos el caso de resistividad de la formación, que me da 85,26, no, 85,3. Porque el 0,26S no me, 0,026 o 0,06 no genera un error tan grande. Ahora, si yo estuviera hablando que la resistividad es 2,55, prefiero utilizar los 55. ¿Por qué ese 55 con respecto al 2? Estamos hablando de un cuarto. 25% de error si yo lo elimino. Entonces, es un asunto de errores de probabilidad. Y lo de los tantos decimales es porque a veces las diferencias en profundidades entre dos datos que tú tengas que calcular es pequeña. Y posiblemente si tú trabajas con un decimal, por lo menos el RW, si tú trabajas RW con un decimal, tú calculas saturación en uno, saturación en otro y te da lo mismo. Y en realidad no tienen lo mismo. ¿Por qué? Porque por características y cualquier otra cosa, y por temperatura, te van a variar. Acuérdate que la resistividad con temperatura te varía. Ahora, si tú no consideras más decimales, tú no vas a ver diferencia en los valores. Por lo tanto, no vas a ver las diferencias en las saturaciones. Entonces, todo depende del uso que tienes y el significado que tenga en el resultado. Como te digo, todos los valores que vamos a tener son aproximados. Por eso, por diferencia de 5 o 6 barriles o lo que sea, no debería haber detalle. Pero si tú tienes que trabajar con 4 decimales por necesidad y no los trabajas, estás cometiendo un error voluntario. Entonces eso no se perdona. Ahora, si tú te da 280 puntos y quieres utilizar 5 decimales, no deberías utilizarlo, porque estás gastando memoria de computación o lo que sea, que no vale nada, no vale nada. Pero a mí lo que me interesa es lo que te da con el número redondo. Igual que tú haces un cálculo y te da con tantos decimales 2.800.000 y pico, coma no sé cuánto, y le pones 10 decimales. ¿A qué los 10 decimales? Ese valor es tan grande que esos decimales no hacen nada ahí, no se siente. Es como si la desviación es cero. Si le pones 4 decimales,